Buenas noches para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores de nuestra emisora y redes sociales, Buscuenti Radio, donde estás no es el final. Hoy es miércoles 14 de abril de 2021. Continuando con nuestra programación habitual, llegamos con nuestro segmento Tertuleando desde el alma. Este segmento lo presenta y lo dirige en el día de hoy Héctor y Mabel. Así que les damos la bienvenida. Mabel y Héctor, ¿cómo están? Hola chicos, muy buenas noches, buenas tardes a todos nuestros radioyentes, a Héctor desde México y a Jorge de Colombia, dándoles la bienvenida y como cada semana aquí presente, trayendo siempre temas como semilla para sembrar en el alma de cada una de las personas que nos escuchan. Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mabel? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Buenas tardes, Jorge, y buenas tardes a todos los radioescuchas. Pues un gusto estar aquí con ustedes una semana más. Bendito Dios que nos da la oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí con todos. Y bueno, el día de hoy, Mabel, traemos un tema, se llama la purificación. ¿Y por qué tenemos este tema? Fíjate que... Hablando de la purificación, obviamente desde la parte divina, desde la parte espiritual, yo pienso que es este tema o cómo decirlo, cómo abordarlo, no está todavía bien entendido. Desde mi punto de vista no está bien entendido, no está bien aceptado totalmente porque como que todavía hay limitantes para aceptar esto. Hablamos de la purificación, obviamente la purificación del alma, la purificación de la mente, como seres divinos que somos, que bueno, lo hemos comentado en otros programas, pero yo siento que todavía no está bien aceptado o totalmente aceptado esto de la purificación, porque si nos vamos a tiempos atrás, a tiempos remotos, como que esto era mal visto, era algo donde incluso se hablaba de herejía. Cuando alguien decía, ¿sí? Por ejemplo, que se decía, yo soy hijo de Dios, pues en otros tiempos, hijo de Dios se referían únicamente a lo que era Jesús, ¿no? O sea, nadie se podía concebir como que también era hijo de Dios o que éramos hijos de Dios, ¿no? Y de ahí como que mucha gente a esta parte como que todavía le tiene cierto temor a aceptarlo, ¿sí? Como hijos de Dios, porque pues se tomaba como que era un pecado mortal, como que incluso eran castigados y torturados los que se hablaban como hijos de Dios. Y si nosotros estamos hablando de la purificación, pues tenemos que verlo como desde esa parte inocente, desde esa parte pura precisamente, de donde todos venimos y que está en todos nosotros. Por lo tanto, nosotros también somos esta parte pura, esta parte divina, pero cuesta un poco de trabajo aceptarlo porque se ve, han ido cambiando las cosas, es verdad, pero como que todavía hay cierta resistencia porque algunos lo pueden ver, incluso yo lo veía así, Mabel, yo lo veía así cuando apenas empecé con este cambio de conciencia o crecimiento o abrirme a la conciencia, a este tipo de cosas, yo también lo veía como que era ególatra, era algo como egoísta, era algo de pecado, era algo malo, ¿no? Porque yo decía, pues, ¿quién me creo para decir que yo soy hijo de Dios o que yo soy Dios mismo, ¿no? Dios en acción a través de este cuerpo físico. Yo mismo lo veía mal y así como yo sé que muchas personas todavía lo siguen viendo así, como que pues eso está mal. Incluso la misma iglesia lo ve como que solo hay un hijo de Dios, ¿no? Y obviamente pues, se refieren al hijo de Dios, a Jesús. Pero realmente, fíjate, el mismo Jesús nos venía a decir esto, Mabel, que todos somos hijos de Dios, ¿sí? Él nada más nos vino a poner el ejemplo, vino a ser el gran maestro que fue, precisamente para abrir las puertas, derrumbar estos muros, que únicamente los muros son las creencias que nos inculcaron y que creo que ahorita estamos ya en tiempos de terminar de derrumbar esas paredes
esas creencias, esos muros que nos han limitado a precisamente vernos como el ser divinos que somos. Pero para eso, pues tenemos que romper precisamente esas creencias y esos tabúes, porque una cosa es decirlo, o sea, ahorita poder decir, yo soy un hijo de Dios, o yo soy Dios en acción, Dios actúa a través de mí. Una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo y además aplicarlo en la vida, porque aquí es donde viene la gran diferencia. ¿Tú qué nos puedes compartir, Mabel? Exactamente, Héctor, y me gustaría quedarme con la palabra de esa purificación con que abriste este tema el día de hoy. La purificación es una palabra, ¿verdad? Que tiene una definición enseñada, ¿ok? A nivel de pasado, a nivel de nuestros ancestros, bajo el apoyo de la religión, de que tenemos que estar constantemente en un estado de purificación porque somos tan sucios, tan pecadores, tan malos, que somos tan imperfectos, que somos, bueno, de lo peorcito. Ok, hablemos así a calzón quitado, ¿verdad? Que somos de lo peorcito y que realmente tenemos que estar buscando purificarnos y que tenemos que estar constantemente en esa búsqueda de limpieza y purificación para precisamente ser aceptado ante los ojos de Dios. Y, y esto es tan importante como tenerlo claro. Es una palabra que fue enseñada bajo estos términos, bajo estas regulaciones, bajo estas estructuras. Le estoy mencionando diferentes palabras para que se ajuste al gusto de cada quien, ¿no? Sin embargo, realmente, ¿qué es purificación? ¿Verdad? Comencemos por ahí. ¿Será que eso que nos enseñaron es la verdadera purificación? ¿Será ciertamente que tenemos que estar en búsqueda de esa limpieza para ser visto por Dios, ser aceptado, ser aprobado con Dios? Y Dios también es un nombre que inclusive, muy personalmente lo digo, es una opinión con mucho respeto, también es un nombre que nos encasillaron, porque al final dioses hay muchos, ¿no? Entonces, por eso siempre me gusta llamarle la fuente divina, la fuente pura del amor, ¿verdad? La fuente plena de todo, ese ser divino, porque al final también nos encasillaron ese nombre, pero realmente ante ese Dios que nos encasillaron, tenemos que llenar todas estas regulaciones para ser aceptado y aprobado. ¿Ok? Entonces, es muy importante tomar conciencia cómo nuestra mente racional está sometida a estas estructuras acerca de lo que es la purificación y acerca de lo que es Dios. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante saber eso? Bueno, es tan importante que lo sepas para que realmente comiences a elegir. Si te quedas con esa definición que te dieron o simplemente eliges por una verdad. ¿Y qué es esa verdad? Bueno, precisamente esa verdad que desconoces a causa de esas estructuras que fueron impuestas. ¿Y para qué es tan importante nosotros entonces conocer esa verdad? Resulta ser de que todo, y esto lo hemos hablado tantas veces en los programas, Héctor, resulta que todo en nuestra vida ha estado basado en la dependencia de de la mente racional por la información de todas estas creencias limitantes. Y como bien dice la palabra, son creencias limitantes. Y al tú estar con esta estructura de purificación y acerca de ese Dios, es una creencia que te ha estado limitando para la manifestación precisamente de ese Dios dentro de ti, porque eres una creación de ese Dios. Y esa creación de ese Dios es tan perfecta. Y si en tu vida tú te sientes limitado, te sientes incompleto y todavía dependes de ese Dios que te haga el milagrito y el favorcito, entonces quiere decir
que estás sometido a una estructura que ha sido simplemente una información limitante. Y el objetivo del tema de hoy es que te cuestiones esa creencia y puedas tocarla, ese ser divino que hay en ti, a ese Dios que hay en ti. Y yo uso esa palabra Dios para poder darme a entender a qué me estoy refiriendo, no a quién, porque ese quién está en medio de ti, está en ti. Y en referencia a lo que hablabas acerca de eso que también nos enseñaron, que era una herejía llamarnos hijo de Dios, que el único que era lo suficientemente apto de llenar todas estas estructuras era Jesús. Bueno, pero resulta ser de que él, este hombre llamado Jesús, abrió una dimensión en en nosotros para reconocer, para que nosotros podamos reconocer esa identidad divina, que por eso es que somos hijos. Y más que hijos, somos esa extensión divina para representar aquí en esta dimensión mundo. Héctor. Mira, Mabel, retomando un poco lo que dijiste hace rato, que estabas comentando, nosotros somos una creación de Dios y retomando esta parte, pues Dios es perfecto, ¿no? Dios es perfecto y todo lo que hace es perfecto. Por lo tanto, si Dios me creó, ¿acaso se equivocó? ¿Hizo una imperfección o qué? O sea, para que nos demos cuenta cómo nos dominan las creencias, Mabel. Porque cuando Dios es perfecto y obviamente toda la manifestación y toda la creación de Dios es perfecta. Por lo tanto, a nosotros también nos hizo perfectos. Quienes nos creemos perfectos somos nosotros. ¿Sí? Para que veamos hasta qué punto nos someten las creencias a todos, Mabel. Hace rato que te estaba escuchando, recordaba cómo, fíjate, en las películas, de estas películas viejitas, cómo se ve a los sacerdotes que se autocastigan, se autoflagelan con los látigos y ellos mismos se están castigando porque se creen pecadores, porque se creen sucios, porque se creen indignos. ¿Sí? Entonces, las creencias no someten nada más a los que están fuera de la religión, a los que vamos a la iglesia, no, las creencias someten a todos, ¿sí? Porque en aquellos tiempos también se sentían indignos, ¿sí? A ver, Mabel, un favorcito, a ver si puedes retomar, porque se está terminando la pila de mi celular, lo voy a poner aquí, voy a poner una conexión para que no se me vaya a acabar la pila. Y No, no te preocupes. ahorita continúo, por favor. Gracias. No te preocupes, exactamente. Y cuando tú hablas de lo que es la creencia, definitivamente de esto se tratan los temas que traemos cada semana, de que tenemos conciencia cómo nosotros estamos, yo le llamo a eso el imperio mental, cómo estamos tan sometidos a a esas regulaciones, a esas medidas de seguridad de este imperio mental que son estas creencias limitantes. Entonces no nos da como el permiso de ver más allá de lo que hay detrás de estas creencias. Y cada semana nosotros traemos estos temas, es como llevando esa alarma, ¿verdad? Cuando uno está muy dormido que necesita una alarma para despertarse y de esto se tratan estas alarmas para despertar realmente la conciencia y activar ese poder de elección. Y el poder de elección es qué es lo que mi ser realmente me dice acerca de esto, qué es lo que mi ser realmente me dice acerca de lo que es la necesidad de purificarme. La purificación no tiene nada que ver con rituales que nos han sometido, ni tiene que ver tampoco con tratar de complacer a ese Dios para que entonces nos apruebe. Purificación no tiene tampoco nada que ver con esa necesidad de estar culpándonos constantemente por cosas que hacemos, por cosas que pensamos, ¿ok? Para eso nosotros hablamos mucho aquí acerca de lo que es la dinámica mental, para darnos cuenta de que la programación mental es tan fuerte en nosotros que por esa razón
el tratar de controlar un pensamiento es imposible. Un pensamiento jamás se puede controlar. ¿Por qué? Porque nosotros somos adictos a los pensamientos y somos adictos a los pensamientos porque así nos programaron. Más sin embargo, no quiere decir porque seas adicto, nunca vas a dejar de ser adicto. Se trata precisamente de que tú comiences a cuestionar cada pensamiento y a tomar responsabilidad de esos pensamientos y de aquellas emociones que despiertan esos pensamientos y por ende que esas emociones te llevan a acciones que después al final quieres simplemente castigarte porque le hiciste, pero es que resulta ser que no fuiste tú, fue la programación en ti que te llevó a hacer esa acción. Ahora, que le tengo que echar la culpa a los pensamientos, que tengo que ser responsable de los pensamientos, no, no se trata de eso, se trata es de que tú te hagas responsable de lo que tú piensas y cómo tú has aprendido, es muy importante esta palabra, cómo has aprendido a definir las cosas, es decir, la percepción de la vida que tú tienes, perdón, ante la vida. ¿Qué percepción tú tienes acerca de lo que es la purificación? ¿Qué percepción tú tienes acerca de lo que es Dios? Mira, Héctor, te comento realmente aquí bien rapidito. En mi práctica, en mis consultas, no una vez, muchas veces he tenido personas que se sienten con mucha rabia contra Dios y que necesitan realmente tener un acto de perdón hacia Dios. Pero precisamente de dónde viene todo este resentimiento, de esto que estamos hablando, de estas creencias que nos han inculcado, de que tenemos que estar como constantemente en un estado de perfección para ser aprobados, que el estar en una acción constante de perfección nos lleva precisamente a reafirmar esas creencias de que somos impuros. Sin embargo, cuando realmente nosotros nos trabajamos emocionalmente, cuando nosotros realmente tocamos esas fibras emocionales y podemos encontrar la raíz del por qué y el para qué pienso lo que pienso, es cuando realmente nos vamos a estar en ese estado del sentir ser parte de ese Dios, de esa presencia divina. Es decir, ya yo no estoy pensando que soy hija de Dios, ya yo no me creo que soy hija de Dios, ya yo ahora me siento hija de Dios. Son dos cosas diferentes, porque una cosa es creerme hija de Dios y otra cosa es sentirme hija de Dios. Héctor, Sí, ya sí, regresaste. y ya estoy de vuelta. No, y tienes toda la razón, Mabel, concuerdo totalmente contigo, porque una cosa es decirlo, una cosa es pensarlo y otra cosa es sentirlo. Ahí es donde viene la diferencia. Por eso hace rato que estábamos hablando de sentirnos como hijos de Dios o sentirnos Dios, no es desde un punto ególatra o desde un punto mental o racional de sentirnos todopoderosos, no, se trata de que nosotros somos creadores, así como Dios es el creador y como bien lo dijiste hace rato, Dios es solo una palabra para referirnos, para darnos a entender, pero realmente le podemos poner la palabra que quieran, podemos decir la vida, el universo, la energía creadora, el sol, el nombre que le quieran dar, pero Dios únicamente es una referencia para darnos a entender, pero lo podemos poner el nombre que sea, energía creadora, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues yo soy también esa energía creadora, precisamente por lo que tú estás comentando, Mabel. Si yo a través de mis pensamientos estoy generando lo que estoy generando mi vida, estoy atrayendo a través de mis pensamientos lo que yo busco en la vida. Si yo me quejo, ¿qué es lo que la vida me va a traer? Pues situaciones para que me siga quejando. Si yo veo a la vida como que soy afortunado y que la vida me llena de bendiciones, ¿qué es lo que voy a vivir en mi vida? Situaciones de bendición. Yo soy el creador. A esto nos referimos cuando decimos que somos creadores al igual que Dios, para que no se malentienda. Pero cuando nosotros nos empezamos a sentir, Mabel, que somos esos hijos de Dios y que Dios está actuando a través de nosotros, ¿sí? Entonces es cuando realmente sentimos esa fe de que esa energía nos está sosteniendo y nos va a guiar por el mejor camino. Ahorita recordaba, eh,
pues ya tiene muchos años que salió. Yo recuerdo un cuadrito que era muy, muy común, que luego lo tenían en las casas, donde estaban unas huellas en una playa a la orilla del mar, y eran las huellas solas, y que la frase era, normalmente la tenían en casas donde eran religiosos, católicos, cristianos, y que decía algo así como que medio me acuerdo que decía: Señor, tú me prometiste que siempre ibas a estar a mi lado, pero en los momentos más difíciles, de mayor dolor, yo siempre vi únicamente un par de huellas en la arena. Por qué no me has acompañado? Y entonces él le contesta: yo te amo profundamente, y si solamente veías un par de huellas es porque yo te estaba cargando en mis brazos. Cuando nosotros sentimos esta fe, Mabel, entonces sentimos efectivamente que Dios siempre nos ha cargado, valga la expresión por lo que comentaba del relato, siempre nos ha cargado, siempre nos ha protegido, siempre nos ha llevado por el mejor camino, aunque en el momento a veces no podamos comprenderlo, y vamos a sentir mucho dolor, vamos a sentir desolación, tristeza, soledad, pero ya una vez que pasó la tormenta viene la calma, y es cuando empezamos a ver con mayor claridad y nos damos cuenta que esa situación que vivimos, precisamente la vida nos las puso porque teníamos que pasar por ahí. Había un gran aprendizaje en pasar por esa experiencia, porque eso nos enriqueció. Por lo tanto, nos llevó a un lugar, ¿cómo decirlo?, de mayor plenitud, de mayor conciencia, porque nos dejamos llevar por esta parte divina, y entonces empezamos a sentir esta energía que siempre ha estado con nosotros. Empezamos a sentir precisamente que nos estamos purificando, porque nos damos cuenta que todo lo que hemos vivido tiene una razón de ser, y aunque no lo podamos comprender, cuando ya pasó y lo vemos con mayor claridad, nos empezamos a dar cuenta cuál fue la razón por la que tuvimos que vivir esa experiencia. Y siempre, Mabel, pero siempre va a haber un motivo de crecimiento personal, crecimiento de conciencia, y además un conocimiento de sí mismo, porque ni siquiera nos habíamos dado cuenta que nosotros podíamos pasar por esa situación, que la pudimos resolver. En el momento ni supimos cómo, pero ya después nos damos cuenta que siempre hubo una guía. Y esto es cuando empezamos a tener esa certeza, ¿sí?, de que Dios siempre ha estado con nosotros. Ya no es de que yo creo que soy un hijo de Dios, ya no es que yo pienso que soy Dios, no, yo me sé Dios, o me sé el Hijo de Dios, y que esa energía divina siempre ha estado conmigo. Que no la veía en otro tiempo es otra cosa, pero siempre ha estado ahí. Entonces, la purificación es precisamente cuando empezamos a dejar de creer para empezar a sentir que nosotros somos merecedores de todo lo bueno que la vida tiene para nosotros. Porque además nosotros no nos lo ponemos, Mabel, nos los pone Dios. Nosotros lo único que hacemos es, a través de las decisiones, ir avanzando un poquito más, pero todas las situaciones ya están dadas. Todas las situaciones ya están puestas, digamos, en la mesa. Nosotros lo que vamos a ir haciendo es ir decidiendo por qué camino nos vamos a ir, cuál es el camino que vamos a tomar. Pero con esa certeza, esa fe de que Dios siempre ha estado con nosotros y que nos va a llevar por el mejor camino, siempre vamos a tomar la mejor decisión. Y siempre vamos a estar con esa sintonía, con ese bienestar o esa paz interior de decir: esto fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y cuando volteas a ver atrás y ves, híjole, pero en ese momento me la vi muy mal, y en verdad que sufrí y me revolqué, pero ya después lo ves y dices: gracias, Dios mío, porque viví esa situación, porque si no hubiera sido por eso no me encontraría hoy en el lugar donde me encuentro. Y de eso se trata, Mabel, de que nos vayamos purificando, porque además, hace rato decías, siempre buscamos que alguien venga a resolvernos, que alguien, como que esa varita mágica, ¿sí? Así como cuando ibas y dime tus pecados, reza 3 Aves Marías y todo, y ya con eso todo se arregló. No, no se trata de eso, se trata de tomar conciencia, porque ahí es donde realmente nosotros nos vamos a empezar a purificar.
pero no es, no va a venir nadie a resolvernos la vida. Nosotros vamos a resolverla a través de esa conexión divina. Aquí es donde creo que es el punto medular de creer, a sentir y saberse que uno es esa energía divina, esa energía creadora. Nosotros somos los creadores. Eso tú lo sabes perfectamente, Mabel, en tu vida y con todos tus consultantes, porque seguro hay muchísimos que quieren que alguien les resuelva la vida. Y es donde a lo mejor ya tú les compartes todo esto. Les dices, no, no es de que nadie te resuelva nada, tú lo vas a resolver, pero obviamente necesitamos estar abiertos a recibir esta guía, porque además es la divinidad, es el amor infinito, como lo dijimos hace casi al principio. Si Dios es perfecto y Él me creó, entonces yo soy perfecto. Y eso es donde mucha gente todavía le cuesta como que trabajo aceptarlo. Decir yo soy perfecto, porque creemos que es algo que está mal visto, ¿sí? Es más, cuando lo empiezan a sentir, ni siquiera lo comentan, se lo guardan, para que no los vayan a criticar, porque como también las creencias están muy enfocadas a que todo es en base a los demás y que los demás piensen de mí, y en base a eso es como actúo, y todo está unido de cierta manera. Romper esas creencias es romper también con lo que piensen los demás de mí o no, porque entonces yo empiezo a ser libre, empiezo a ser un ser verdaderamente libre. Y cuando eres libre, entonces estás abierto a todas las posibilidades, que además son infinitas, Mabel. Así mismo es, Héctor, y precisamente a lo que te estabas refiriendo, ¿sabes la cantidad? Bueno, a mí personalmente me pasó cuando entré en mi proceso de mi despertar, de tomar conciencia de las cosas, de cuestionarme todo, que todas las definiciones que me enseñaron, ¿verdad? Llegar ese momento, a ese estado como de esa calma, de esa paz, de esa felicidad, de esa armonía, de esa tranquilidad, aún en medio de esa tormenta que ya no venía del intelecto, sino que fluía de mi interior. Y sé que muchas personas que he tenido en consulta también han pasado por eso. eh, y cuando se llega a ese punto, inclusive uno experimenta la culpa ante esa calma. Ay, es que me siento culpable porque me siento muy tranquila, a pesar de que haya dificultades. Ay, es que me siento culpable porque en vez de sentirme así, debería de sentirme de otra manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con toda esta programación que nos enseñaron acerca de lo que es la purificación o realmente creernos hijos de Dios? Nos ha llevado, y eso lo mencioné anteriormente, a anclarnos tanto en la culpa que estar en paz, estar en calma, sentirnos felices, sentirnos en armonía, nos asusta. Nos asusta y entonces nos sentimos, ¿cómo es? No incapaces, como lo mencionabas tú, perdón, no merecedores de ese estado de armonía. Entonces andamos buscándole entonces la quinta pata al gato para volver a sentirnos con esa angustia que solíamos tener para necesitar entonces de Dios. Ese es un punto que quiero aclarar aquí. Es el tomar conciencia de que como nosotros, como esencia divina que somos, como ese Dios que está en cada partícula de nosotros. ¿Y por qué está en cada partícula de nuestro cuerpo y de nuestro ser? Bueno, porque somos creación. Somos ese clon, por decirlo así, ¿verdad? Somos el clon. Simple y sencillamente es ese clon interno, porque tenemos simplemente con nuestro cuerpo, tenemos otras vestiduras, ¿ok? Pero al final somos ese clon. Entonces, el que tú te sientas hijo de Dios, que tú te sientas ese ser divino, que tú te sientas ese Cristo sanador, ese Cristo eh, que hace grandes maravillas, que inclusive dejó dicho, harás cosas más grandes que yo, ¿verdad? Que tú te sientas realmente con poderes sobrenaturales para co-crear mm, ese y, y activar ese poder de elección
Eso es lo que es la verdadera purificación. Es sentirte ese hijo de Dios, sentirte con esos poderes sobrenaturales, sentirte con esa grandeza, sentirte con esa divinidad, sentirte en esa plenitud, en esa armonía, en esa perfección, en esa prosperidad, en esa abundancia plena. Eso es lo que es la verdadera purificación. Purificación no es darte látigos, no es castigarte, no es sentirte culpable, es todo lo contrario. Es trascender esa culpa. ¿Cómo trasciendes esa culpa? Bueno, cuando estás experimentando esa culpa, es abrirte a ese merecimiento, de serlo, de sentirte. Una vez más digo, sentirte, no es pensarlo. Ok, ¿qué haré? ¿Qué tengo que hacer para llegar a ese sentir? Bueno, como mencionaba también anteriormente, toma conciencia de lo que piensas, toma conciencia por qué lo piensas, para qué lo piensas, quién te enseñó a pensar así, porque así como tú piensas es porque alguien sembró una semilla en ti y marcó ese pensamiento en ti. Es como ahora nosotros hacemos, lo que nosotros simplemente estamos haciendo es anclando una semilla de vida, una semilla de luz en el alma de cada persona que nos escucha cada semana. ¿Ok? Pero, ¿por qué hablo de luz? Bueno, porque es que yo soy Dios, sí, ¿verdad? Tú y yo representamos a ese Dios en este mundo porque somos, ¿ok? Somos ese Cristo. Entonces, como somos, entonces tenemos la capacidad de llevar luz a muchas personas, emanar una luz radiante de vida en todas las personas. Entonces, hasta cuando tú no te hagas responsable de lo que tú piensas, jamás podrás tocar la fibra del sentir de, de ese estado pleno de ese Dios en ti. ¿Y por qué digo nunca? Porque la única persona que puede elegir ese basta ya para llegar a ser, eres tú mismo. Nadie más lo puede hacer. Entonces, si te quedas solamente en lo que te dijeron que eras, te quedarás en ese nunca. Pero cuando tú eliges tomar la vida por ti mismo y ver la vida con tus propios ojos y escuchar la vida con tus propios oídos, ¿ah? Entonces, ese es el basta ya porque quiero ver más allá de lo que a mí me dijeron, ver más allá de esa valla de seguridad, de ese imperio mental. Nosotros no somos lo que nosotros pensamos. La mente tiene es una pieza muy importante en nosotros, lo es, porque así fuimos creados por la grandeza divina. ¿Y sabes para qué es la mente? La mente precisamente es la que activa la cocreación, es decir, la que lo lleva a materializar. Pero ¿qué es lo que ha sucedido, Héctor? Que nos enseñaron que la mente es la que manda, pero la mente no es la que manda. Quien realmente nos dirige a nosotros es la voz de la intuición conectado con el espíritu de la vida. ¿Okay? Por esa razón, una vez más lo repito, solamente tú tienes el poder de elegir de qué, de elegir que esa culpa, ¿verdad? Esa culpa que te lleva constantemente a buscar la perfección, tenga un fin. Ese es un basta ya, no más. Y solamente tú puedes elegir comenzar a caminar ese sendero de luz con tus propios pies y no con los pies de tus ancestros. Como hemos hecho, Héctor y yo, que hemos llevado realmente, no hemos renunciado, simplemente hemos dicho, ¿sabes qué? Toda esta información que nos dieron nuestros ancestros, la vamos a transformar en luz, la vamos a llevar a una expansión más allá de lo que nos dijeron. Y eso es purificar. Purificar es sanar. Purificar es usar todas esas emociones castrantes, ¿verdad? Limitantes, como la materia prima para manifestar al Hijo de Dios que somos cada uno de nosotros. Héctor. Sí, y mira, Mabel, qué bonito es todo esto, porque es realmente derrumbar los muros que nos han limitado.
grandes seres en la historia y seres muy sabios han hablado de lo que es la resurrección, de lo que es el renacimiento. Y precisamente ahorita me viene de que es precisamente morirnos en el sentido de las creencias. Es derrumbar estos muros y estas falsas creencias que nos han limitado, que nos han condicionado para renacer a nosotros mismos, como tú decías hace rato, a ver con nuestros propios ojos, a escuchar con nuestros propios oídos, porque si nos ponemos a analizarnos a nosotros, nos damos cuenta que muchas veces quien está oyendo a través de nosotros son los padres. Es como si yo estuviera escuchando a través de mis padres, de mi familia o de otras personas. El que está viendo las situaciones, ¿sí? A lo mejor a través de mis ojos, pero es, bueno, más bien a través de mis padres, lo que yo veía o lo que yo pensaba a través de mis padres, no Héctor en sí. Pero cuando tú empiezas a derrumbar todos estos muros, empiezas a ver por ti mismo, empiezas a decidir por ti mismo, empiezas a crear tus propias creencias, valga la redundancia, tus propias creencias, porque eso es lo que te va a construir. Empiezas a ser una persona auténtica, empiezas a ser una persona única, que siempre lo has sido, pero como la mayoría en un principio vamos como los borreguitos siguiendo a todos los demás y lo que haga el de adelante es lo que hace el de atrás y ahí vamos todos, como acá en México se dice la borregada, ¿no? Ahí va la borregada. Pero cuando te empiezas a dar cuenta que no es lo que tú quieres y te empiezas a dar cuenta que has estado condicionado, tus creencias te han limitado y que has sido condicionado por todos lados desde que eras pequeño y empiezas a romper con todo eso, realmente te empiezas a abrir a un nuevo panorama, a un panorama que además de diferente, es maravilloso, porque entonces lo empiezas a ver tú. Si tú te equivocas por alguna situación, ya no tienes a quién responsabilizar, ya no tienes a quién echarle la culpa. Lo asumes y además, aunque te hayas equivocado, como siempre hay un aprendizaje, lo agradeces. Porque antes, pues más bien a ver a quién le echaba la culpa, ¿no? Y era más fácil decir, no, yo no me equivoqué, pues lo hice porque me dijo tal persona, porque así me dijeron mis padres o porque así me dijo mi jefe o por lo que sea. Pues, había quien echarle la culpa. Pero cuando empiezas a derrumbar estas creencias, estos muros, si te equivocas, lo asumes y además lo asumes con gusto, con valor y con determinación y dices, Dios mío, pues la verdad, la pasé mal, creo que me equivoqué, pero gracias por el aprendizaje, porque todo se empieza a convertir en agradecimiento, Mabel. De por sí, desde el momento que nos levantamos y abrimos los ojos, es un momento de gratitud, de que estamos un día más. Y eso nada más es para empezar el día. Ahora todo lo que nos depara en el trayecto de ese día y pues de los años que nos toque vivir, es motivo de agradecimiento, de estar en estado de gracia, que es precisamente en esta gratitud. Por eso es tan bonito cuando uno se empieza a autodescubrir, cuando empiezas pues como decía hace rato, como renacimiento, por ponerle una palabra, ¿sí? Un renacimiento donde está naciendo tu verdadero ser, el ser que realmente eres, y donde entonces te das cuenta que tú eres perfecto porque Dios no se equivoca y Él te creó perfecto. Y las situaciones que vivas son perfectas. Aunque en el momento no las entiendas y causen dolor, son perfectas. Más adelante lo vas a entender, pero te abres a decir, Dios mío, me entrego a tu voluntad. Es como la frase esta, ¿no? Que se haga tu voluntad, porque entonces estás en estado de fe, de plenitud, de gratitud, de entrega. Y cuando estás en este estado de entrega, Mabel, nada puede salir mal. Puede que tú creas, que alguien crea que las cosas están mal. Esto está de la fregada, ¿no? Podemos decir. Pero después, ya cuando lo ves con detenimiento, dices, wow, jamás me imaginé que de esta situación fuera a surgir esto tan maravilloso que ahora está en mi vida. Pero
Para eso necesitamos ser abiertos. Y como lo dijimos hace rato, somos creadores de ese destino. Porque si todo lo que vemos lo vemos como queja, pues no vamos a poder ver gratitud en lo que nos suceda. Pero si lo vemos desde un estado de conexión con esta parte divina, todo nos vamos a dar cuenta que todo es para nuestro crecimiento, todo es para nuestro bien. Y además, cuando lo hacemos desde la parte consciente, no hay culpa. Hagamos lo que hagamos, Mabel, no hay culpa, porque entonces nos damos cuenta que los que culpamos, los que juzgamos, los que castigamos y los que criticamos somos las personas, somos los seres humanos, porque Dios jamás lo va a hacer. Él es perfecto y todo, vaya, si es perfecto, yo soy perfecto, por lo tanto, todo lo que sucede en mi vida es perfecto. Claro, necesito pasar por situaciones a lo mejor difíciles que me van a llevar a ir comprendiendo, ¿sí? Porque si todo fuera bonito y hermoso y maravilloso en la vida, pues qué crecimiento habría ahí. Necesitamos conocer la otra parte precisamente para que haya un crecimiento. Si yo no conociera la parte, pues por ponerle un nombre, la parte dura, la parte difícil o la parte fea de la vida, ¿cómo voy a conocer la parte placentera, la parte bonita, la parte hermosa? Necesito conocer las dos partes para poder estar en equilibrio. Y esto lo hemos comentado en otros programas, que estamos en un mundo dual, ¿sí? Y encontrar el equilibrio es precisamente fusionar estas dos polaridades. Y es donde encontramos el equilibrio, donde encontramos la paz, porque además, pues, es parte de las leyes que nos rigen, las leyes de correspondencia, las leyes de género, ¿sí? Todas estas leyes nosotros estamos regidos bajo estas leyes, pero cuando las empezamos a integrar en nuestra vida, ahí es donde decimos, Dios mío, todo es perfecto. O sea, causa incluso asombro, Mabel, porque no te lo crees. ¿No crees que situaciones difíciles o situaciones complicadas te llevan a situaciones maravillosas? Es difícil de entender, pero cuando lo empiezas a experimentar, la verdad es que lo quieres compartir con los demás, pero es difícil porque cada quien tiene que vivir su propia experiencia. Aquí lo que les compartimos y los invitamos es precisamente a que se abran a recibir. Dios siempre va a dar, siempre nos va a dar. Ahí está la frase, ¿no? Pide y se te dará. Hay que saber pedir. ¿Y cómo vamos a pedir? Precisamente, tú decías hace rato de que la mente es esta gran herramienta que a través de la mente nosotros vamos a poder ir generando precisamente esos pensamientos que nos van a llevar a vivir las experiencias que nosotros estamos deseando. ¿Cómo? Pues a través de los pensamientos positivos. Si yo me siento una persona capaz, si me siento una persona abundante, si me siento una persona feliz, eso es lo que se va a manifestar en mi vida. Pero si a través de mis pensamientos pienso lo contrario, ¿qué es lo que se va a manifestar? Por eso la importancia de que nosotros somos esos creadores. Somos creadores, por eso decíamos que somos a imagen de Dios, imagen y semejanza. Él como creador de todo el universo y nosotros como creadores de nuestra vida. Y cuando lo empecemos a entender y aceptar, Mabel, entonces viene esa purificación del alma y como que encontramos esa paz y decimos, wow, todo está en donde debe de estar, todo está en orden, todo es perfecto. De ahí que estas frases, ¿no? Que dicen, los tiempos de Dios son perfectos, que en el momento, pues a lo mejor no lo podemos ver, pero después decimos, wow, sí es cierto, todo es perfecto. Todo tiene un momento, un instante que tiene que suceder. Y eso nosotros como humanos no lo podemos vislumbrar más que a corto plazo. Pero realmente si pudiéramos abrir nuestro panorama, nos vamos a dar cuenta de toda la perfección que está enlazada. Simplemente el hecho de que estemos aquí, tú, yo, Jorge, todas las personas que nos están escuchando y todas las personas y todos los seres que habitan el planeta y en otros lugares,
¿cómo fue posible que sucediera esto si no es por un milagro de la vida? Y ese milagro precisamente es Dios, que es el creador de todo. Y nosotros tenemos ese poder, pero no lo hemos visto, Mabel. Poder de crear nuestra vida, nuestro destino. Y cuando lo empecemos a plasmar, a sentir, se va a empezar a manifestar. Y va a parecer incluso que es magia. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que mis pensamientos, digamos, son positivos para generar algo y cuando lo veo materializado, digo, esto es como si fuera magia. Me quedo maravillado y por supuesto me quedo agradecido con Dios y con la vida, porque estás en un estado de paz. En ese momento sientes que todo es maravilloso. Y yo me imagino que tú también lo has sentido muchas veces, por Pues, supuesto. tú sabes, Héctor, que escuchándote ahora, recuerdo una reflexión que leí en las redes sociales que dice, Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, y nosotros lo hemos creado a Él, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De precisamente lo que hemos estado hablando ahora, ¿verdad? De que hemos metido a Dios en una estructura bajo los paradigmas y las creencias que nos inculcaron, y por esa razón es que estamos constantemente en la necesidad de purificarnos para sentirnos a ese nivel de Dios. Nos dicen que ya estamos en sobretiempo, así que nos pasamos del tiempo. Ah, Todavía queda mucho por decir de este tema. Lamento decirlo, de que el tiempo ya se acabó. eh, y que entonces vamos a tener que seguir la próxima semana con el mismo tema porque queda pendiente hablar precisamente de esa imagen y esa semejanza que somos en Él, y que por eso que no necesitamos purificarnos como nos enseñaron. Todo lo contrario, la purificación tiene que ver es con que tú te creas realmente ese hijo de Dios. Y la próxima semana, también adelanto de que la próxima semana me busqué, era un tema de que iba a agregar, pero ya no tenemos tiempo, es por qué es tan importante el sentir, porque el sentir tiene que ver con nuestro campo energético y que Dios es energía. Bueno, lamento decirle que tenemos ya que cortar porque nos han dicho que ya estamos pasaditos del tiempo. Le agradezco mucho a cada uno de nuestros radio oyentes por ese tiempo que nos han dado, y el tema está pica que se extiende porque seguimos la próxima semana con el mismo tema. Héctor, ¿cómo te despides? sí, gracias, Mabel. Bueno, primero que nada, gracias, Mabel, por tu compañía siempre tan grata en estos momentos, a Jorge, a todos los que nos escuchan. Y con esto me despido, que obviamente le vamos a dar continuidad la siguiente semana, pero todo lo que hemos hablado de la purificación, Mabel, tiene que ver con algo que es la inocencia. Cuando nosotros sentimos que somos inocentes, porque la culpa nos invade a cada instante, pero cuando nosotros nos damos cuenta que todo lo que hemos vivido, Dios nos los ha puesto y hayamos hecho lo que hayamos hecho, haya sido lo peor que creamos, que hayamos podido hacer, Dios jamás nos va a juzgar, porque si Dios es ese amor infinito, Dios es perdón y Dios es paz infinita, ¿cómo vamos a ser culpables? Somos inocentes, pero aquí es donde ha estado mal interpretado. Somos inocentes ante los ojos de Dios. Los que culpan, los que castigan, son los seres humanos o somos los seres humanos, pero ante Dios todos somos inocentes. Y aquí es donde realmente empezamos a sentir esa protección, ese amor divino de Dios. Y esto, bueno, lo seguiremos tratando la siguiente semana, pero sintamos esa inocencia en nosotros, esa purificación del alma, que además realmente se siente como un bálsamo en tu corazón, Mabel, y eso es maravilloso. Y lo compartimos con todos para que todos lo podamos sentir y llevar en nuestra vida del día a día. Pues fue un placer estar con ustedes. Un abrazo, que tengan bonita tarde. Hasta la próxima semana, primero Dios. Así mismo, continuamos la próxima semana y muchas gracias a cada uno de ustedes. Jorge. Gracias, Mabel. Gracias, Héctor. Gracias a todos nuestros oyentes, a nuestros seguidores. Y como ven, los invitamos para la próxima semana en Tertuleando desde el Alma,
miércoles 7 p.m. Feliz noche.